Soy Ana Rivera, tengo 48 años, trabajo en el mundo de la comunicación y bueno, soy paciente de depresión. Empecé en el 2014 y he tenido una recaída en el 2020 de la que sigo recuperándome, ya estoy bastante mejor, pero bueno, esto ya sabes que puedes volver a pasarte en cualquier momento. Soy Ana Cabrera, trabajo en AMAFE, que es una asociación que nos dedicamos fundamentalmente a atender a personas con esquizofrenia y con psicosis, ¿vale? Trastorno mental grave. Llevo, no sé, 10, 12 años, muchos, trabajando allí. Además, bueno, pues también soy hermana de una persona con trastorno mental grave, que fue un poco lo que me impulsó a acercarme a ese mundo. Hola, yo soy Mar Echenique, soy psicóloga y trabajo en Cruz Roja y llevo los proyectos de salud mental de Cruz Roja. Yo soy Javier Rodrigo, soy enfermo mental, tengo esquizofrenia paranoide, trabajo en un centro especial de empleo y llevo con la enfermedad unos 20 años y trabajando 15, más o menos. Yo lo que más recuerdo del principio del confinamiento fue que era viernes, que iba a empezar y me tocaban mis hijas de fin de semana. Y me acuerdo que, claro, como yo venía de haber tenido una depresión grave y tal, toda mi familia, todos mis amigos empezaron a llamarme, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo, bueno, sí, bueno. Y entonces yo recuerdo la incertidumbre y un miedo paralizante, y además no estaba con mis hijas, que sabía que estaban bien, pero... Y entonces lo recuerdo como de mucho pánico y todo el mundo pendiente de mí, y yo, bueno, yo creo que voy a estar bien, y luego no estuve bien, porque esto fue en mayo, y el año pasado en octubre recaí en la depresión, y he tenido que volver al tratamiento y todo eso, que es lo que creo que le va a pasar a la gente, que hay gente que... Creo que la gente pudo demostrar mucha fuerza al principio, porque como estábamos todos en eso, y parecía que tal, y creo que es después cuando va a venir, cuando a la gente le va a brotar todo lo mal que lo pasamos todos. Yo recuerdo el estrés total, que hago con los niños, o sea, y mis padres me propusieron llevárselos y fue como, no, porque es que no sé cuánto va a durar esto, o sea, no, puede ser, si es una semana vale, pero si de repente es más, ¿qué hago yo sin mis hijos, no? Yo directamente creía que era el fin del mundo. Encima yo soy enfermo mental, soy hipocondríaco, soy aprensivo, entonces lo pasé fatal, yo no sabía absolutamente nada y fue muy problemático. Salía de casa y salía con un miedo terrible. O sea, me acuerdo que no teníamos ir alcohol, íbamos con colonia, no había mascarillas, no había nada, absolutamente nada, era algo terrible. Teniendo en cuenta que las personas pues, pueden no tener ni smartphone ni nada, pensé, lo que tenemos que hacer es un servicio telefónico, pero que bueno, por supuesto se puede llamar del móvil, pero que también del teléfono fijo. El teléfono es algo que todo el mundo ha usado y sabe usar, ¿no? Y entonces fue cuando montamos el servicio que se llama Cruz Roja Te Escucha, y era para que la gente, es un teléfono gratuito, para que cualquier persona que se encontrara mal pudiera llamar. Y entonces, por ejemplo, al principio es que recibíamos muchas llamadas de trabajadores como tú que iban pues con muchísimo miedo, porque es que además eso, es que no había mascarillas, es que ibais por la calle. Imagínate que un enfermo mental tiene miedo, ansiedad, angustia y depresión. Son las cuatro patas, ¿no? Yo me quedé de retén en mi empresa. Recuerdo que en vez de estar un mes confinado estuve 2 semanas, porque teníamos una línea de trabajo que era esencial, que era recoger aceite de cocina. Parece una tontería, pero en los hospitales, las residencias, seguían echando aceite de cocina, los contenedores estaban llenos. Y ibais además a entornos de cierto riesgo, porque ibais a residencias, a hospitales, a la cocina, pero no dejan de ser entornos de... Justamente donde recogíamos el aceite en la residencia es por donde salían los muertos. Entonces era ya algo caótico. Y entonces yo pensaba en mis padres son mayores, mi madre acaba de pasar una neumonía, yo pensaba, ¿y si les infecto? Y era toda mi preocupación, y estaba en casa y estaba horrible. Me daba pánico volver a entrar en depresión, entonces me acuerdo que dije, tengo que marcarme una rutina para mantener. Entonces me levantaba, yo teletrabajaba, que podía teletrabajar, en mi empresa todos pasamos a teletrabajar, entonces me levantaba, hacía ejercicio, que lo odio, pero dije, tengo que hacer algo de ejercicio, trabajaba, paraba a la hora de comer, que estaba con mi madre, que mi madre es mayor y tal,
Mi madre además es que es como de, a mí no me va a pasar nada. Y yo, no te va a pasar nada, no. Pero yo eso, trabajaba y luego cuando terminaba decía, venga, mamá, ahora vamos a tomar un café, vemos una serie, marcándome una rutina para, bueno, porque es lo que tienes que hacer, es fundamental y yo lo sabía de antes, que tienes que tener una rutina ahí, no de grandes cosas. No, es imprescindible. Y lo mantuve yo todo igual, lo que yo tenía pude. miedo a tener un brote psicótico. Claro, es que Me queda terrible. Sí, hemos trabajado muchísimo y de hecho nos ha apoyado Janssen para hacer un montón de guías de ejercicio, talleres telemáticos, hacérselo llegar a las personas que no tenían un ordenador para recibirlo por correo postal. Tanto los psicólogos como los psiquiatras nos querían poner como personas de alto riesgo, porque lo éramos en realidad. Y yo, por ejemplo, tuve 2 veces que creía que tenía el virus, el coronavirus, estaba seguro, digo, 9 urgencias y demás, y fue un problema gordísimo. Pues yo actualmente lo que pienso es que, como ya se veía venir, pues los problemas, aunque se haya acabado la fase esa aguda y el confinamiento, bueno, pues los problemas que afectan a la salud mental pues continúan en las personas, bueno, pues porque hemos pasado una etapa muy dura, un confinamiento, porque las personas han perdido a seres queridos de una manera que jamás nos lo hubiéramos esperado, porque hay muchas personas que se han quedado sin empleo y además hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar, si ahora va a venir la 6ª ola, qué va a pasar en el futuro, si este virus se va a quedar entre nosotros. Pues eso, como estás ahí en el pánico total y a ver qué pasa, todos hicimos como un esfuerzo sobrehumano. Entonces ahora que la cosa está más calmada, es cuando, como me pasó a mí, es cuando a la gente le brotan todos los miedos y tal. Y luego hay una cosa fundamental, que es que yo creo que con el coronavirus se han perdido mogollón de certezas que tenía la gente. Y entonces el no tener ninguna certeza o pensar que esa certeza que tenías de trabajo, de familia, de que dentro de 6 meses voy a hacer no sé qué, perder eso desestabiliza mucho. Y luego lo que pasa ahora, porque a mí me escribe mucha gente, porque bueno, como yo he contado 1000 veces que tuve depresión y cuando he recaído ahora lo he vuelto a contar, me escribe la gente y me dice, ¿qué hago? Y yo les digo, ya, ve al médico. Veo que la psicosis, concretamente, ¿vale? O sea, también nosotros trabajamos más específicamente con psicosis y con esquizofrenia, ¿no? Sí. La psicosis de alguna forma es adaptativa, ¿vale? Y durante el periodo de pandemia agudo, confinamiento, etcétera, no ha sido tan extraño conductas de aislamiento, de evitación, de no tocar. Entonces hay muchísimas personas que nos están llegando ahora con unos síntomas psicóticos clarísimos y que ni siquiera están diagnosticadas, ¿vale? Hay muchísima gente joven que ha pasado desapercibida, porque estar aislado, estar triste, estar angustiado, estar hipocondriaco, no querer tocar, aislarte en casa, es que eso no era tan raro, es que era lo que había que hacer. ¿Vale? Yo he estado súper preocupada por mis hijas que son adolescentes, que la mayor, por ejemplo, se ha pasado todo primero y segundo de bachillerato en casa, teniendo que es como la época de tu vida con 17 años que empiezas a salir y no sé qué, y yo estaba todo el día, y la otra tiene 16, tenía 15, y yo, ¿estáis bien? Y me decían que sí, mamá, porque ellas son como muy maduras y tal, pero yo sigo preocupada por ellas por si todo esto en el futuro... Pues yo veo eso, que la psicosis de alguna forma es adaptativa, que ha pasado muchísimos episodios sin diagnosticar y que las personas cuando están llamando al centro de salud, cuando por fin consiguen dar el paso de darse cuenta que algo va más allá de lo adaptativo y del miedo que todos en mayor o menor medida hemos tenido, es que las están citando para enero, para febrero, cosas que tendrían que estar en salud mental ya. La psicosis hay que cogerla desde el principio. Yo lo que espero es que la gente tenga más empatía porque con los enfermos mentales, por el miedo que tenemos, la ansiedad, lo que he dicho, depresión... En fin, la gente lo ha vivido, ¿no? Pues esto que dices me parece fundamental y yo creo que... Yo espero que tengan empatía por buscar consecuencias que pueden ser positivas de todo esto, pues yo creo que el tema de la salud mental ha salido, se está hablando más que nunca y bueno, y eso es muy importante para poder tener empatía, para el decir, bueno, para reconocer que es algo, bueno, pues que nos puede pasar a cualquiera y que tenemos que hablar de este tema. Que hay veces que estoy en mi casa y tengo miedo, tengo pánico, etcétera, etcétera, y no tiene sentido, o sea, es un miedo sin sentido. La sociedad está como más sensibilizada y si tú dices que tienes una depresión no viene alguien y te dice anímate, o sea, siempre hay gente así, pero cada vez hay menos gente y como más reconocimiento a la salud mental y los propios enfermos menos vergüenza a contar lo que es fundamental, o sea, porque si no parece que es que te tienes que
que te tiene que dar vergüenza o algo así. Que no, yo siempre lo cuento. Yo también, pero... Yo siempre digo, soy enfermo mental. Siempre. Yo también lo cuento, pero... Para que vean que un enfermo mental es una persona normal. Claro, claro. Yo es que estoy... Y que no hay nada de lo que avergonzarse, pero hay mucha gente que no se atreve. O sea, a mí hay gente que no lo dice. Que no se atreve. Claro, porque ha habido durante mucho tiempo y todavía sigue habiendo, y es contra lo que hay que luchar, un estigma hacia la enfermedad mental. Entonces es muy bueno el que las personas lo digáis. Lo de esquizofrenia paranoide, a alguien que no sepa, que no esté en este mundo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es dar mucha información, que yo creo que esa es la parte buena de que ahora se está hablando de esto, para que la sociedad sepa también los mensajes además también que tiene que dar, ¿no? Porque a veces a una persona, pues como Ana, que tiene depresión y se le dice eso, pues es que no tienes derecho a tener depresión si la vida te va muy bien, sí. Y todo. O sea, ¿por qué cuando hay gente que está tan mal? Pero hay barbaridades, porque la gente tiene que aprender que ese no es el mensaje. Una persona que tiene anoréxica, yo le voy a decir a uno, pues cómete un bocadillo de chorizo, ¿no? O algo así, ¿no? Bueno, pero es normal que la sociedad tenga desconocimiento de cómo hay que actuar, sobre todo cuando ha sido un tema que se ha ocultado tanto, que se ha tapado Pero yo tanto. espero que la gente sepa lo que es el miedo, por ejemplo, cuando yo digo, tengo miedo, tengo paranoias, estoy deprimido, ¿no? Que la gente sepa lo que es, ¿no? Sí. Con esto del COVID, más o menos. La gente lo ha descubierto, eso, y luego que la gente pueda dar el paso de llamar a su médico de cabecera y que le vean. Actualmente sí hemos vivido mucho ese parón, esa parálisis de, bueno, ya cuando acabe el COVID buscaré trabajo, etcétera. Pero sí me preocupa, según los últimos informes del ODISMED, de la ONCE, siempre ha habido una brecha entre la población que no tiene una discapacidad y la población que tiene una discapacidad en cuanto al nivel de ocupación y al nivel de actividad. Dentro de esa brecha de la discapacidad, salud mental estaba a años luz de otras discapacidades, pero es que esa brecha se está aumentando. Y también pues ves esa desesperanza en las personas de ya buscaré trabajo cuando esto acabe, o que las condiciones laborales de los contratos cada vez son más precarias, pero en unos extremos insospechados. O sea, ahora ya lo que antes nos parecía precario ahora nos parece un lujo, ¿no? Y lo que antes te pedían 1 año de experiencia ahora te piden 5. Y, o sea, entiendo que hay mucha más gente parada, ¿no? Pero me encantaría ver cómo se puede activar una estrategia real para dar empleo a personas con problemas de salud mental como una prioridad, y que es muy difícil hablar de recuperación, de proyecto de vida, cuando no tienes ni un sueldo, es que no hay cuando no tienes estructura horaria. De todas formas, los trabajos que te dan son limpieza, jardinería y poco más, y manipulado, esas 3 cosas. Ya. Pero lo que hay que es combatir mucho, porque yo creo que eso, que en el mundo del trabajo, en el mundo laboral, hay muchísima estigma y muchísima discriminación para las personas con problemas de salud mental. Somos gente muy responsable, somos gente muy válida, pero siempre necesita que nos den una oportunidad. Absolutamente. Cada vez que digo que soy conductor, la gente dice, conductor con una enfermedad mental, ¿no? Nos resulta un poco raro. Recuerdo que he trabajado en jardinería, he trabajado repartiendo periódicos en pleno centro de Guadalajara, he hecho de todo. Yo, bueno, lo que tengo esperanzas de cara al futuro es que todo esto haya salido más a la luz, que se hable de este tema, porque es fundamental. Si se mantiene algo oculto es como si no existiera, entonces que se tome mucha conciencia. También ahora va a salir adelante la Estrategia Nacional de Salud Mental 2021-2030, y eso espero que conlleve más medios, porque aquí lo que hace falta es más medios, más prevención, menos estigma, más hablar de ello, pero sobre todo medios profesionales y administrativos que puedan ayudar a las personas. Más conciencia del cuidado que necesitan las personas, y no solo las personas que tienen una enfermedad, sino también los propios profesionales que no sé, o sea, me parece fundamental. Yo siempre doy un consejo: si tienes miedo a algo, hazlo. Ese es el mejor consejo. A no ser que estés psicótico. Cuando estés psicótico es todo lo contrario. No hagas nada. Agárrate al poco de cordura que tengas y a ver si... Y que remita. Que remita. Pero si no, si tienes miedo a algo, hazlo. Aunque lo vayas a pasar mal, hazlo. Muchas veces enfrentándote a las cosas Sí, te das cuenta de que se consigue. Si no te quedarías en casa y no harías absolutamente nada.